El mago no puede ser supersticioso. Debe sustentar lo que sabe con conocimiento real. Es por eso que al mago no le importa si en su jardín aterriza un ovni, si eso no lo acerca a su trabajo de voluntad. Ego tenebris. Ego tenebris. En esta ocasión voy a tener una charla con Praskat, quien es psicólogo, filósofo, tiene su canal aquí en YouTube y se pelea con extraños en Twitter. Esa es la manera en la que se presentó conmigo y me parece muy interesante. En esta ocasión, más que una entrevista para conocer, sí vamos a conocer parte de su historia, pero quiero platicar con alguien que también ha leído mucho y también se cree mucho porque lee mucho. Entonces, esta va a ser una charla donde seguramente yo voy a aprender cosas o voy a hacer relaciones que no he hecho, porque es importante para mí tener a un experto en diferentes temas. Como tuvimos un experto en cine, hoy tenemos un experto en filosofía y un experto en psicología. Praskat, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas Este es gracias. mi estudio, a la orden. Sé que el primer contacto que tuvimos fue lejano, pero fue a través de este librito que te presté, el The Journal of Irreproducible Results. ¿Qué te pareció? Buenísimo. Sí, justo creo que habla de temas en los que tenemos como puntos convergentes y comunes, de qué es el tema de cómo se estructura la ciencia y esto que pues llamamos a veces, no me gusta mucho el término, pero lo que llamamos pseudociencia o anticiencia, ¿no? Porque, pues bueno, tú te centras mucho en este tema de la magia, del misticismo, que no necesariamente está peleado con la ciencia. Y, por ejemplo, este libro nos enseña también de cómo hay maneras en las que pues hay mala ciencia, ¿no? Cómo se ve la mala ciencia Claro. y cómo esta mala ciencia también puede ser aprovechada por agentes eh, con afán de enturbecer o de manipular ciertas narrativas científicas a beneficio. ¿Por qué, ¿Por qué crees que se da este tema de la manipulación de la poca información que tienen? Porque la verdad es que no poseen la información correcta. Entonces repiten el mismo discurso que le aprendieron al otro o generador de contenido o al maestro malo que tienen. Sí, o sea, incluso yo diría que pues el problema también es la manera en la que hemos aprendido o hemos reproducido esta noción de ciencia, ¿no? Que pues justo este tema de cómo vemos a la magia o a la mitología como un opuesto a la ciencia, como dos cosas completamente relacionadas, ¿no? Y que la ciencia tiene que ser como siempre rigurosa y ya después fuera de la ciencia tenemos el mundo de las interpretaciones, donde ya tenemos esta también mal usada palabra de lo subjetivo contra lo objetivo. Y creo que a veces también como que no enseñamos de que la ciencia forma parte también de interpretaciones, forma parte también de construcciones que pueden empezar siendo mágicas o siendo como parte de una mitología, pero se construyen bajo un discurso científico. Y entonces esta gente, hay gente que pues al presentar la ciencia como algo ya dado, como algo objetivo, como algo inflexible, pues también te permite a que estas interpretaciones científicas, que sabemos que también no son la totalidad de la ciencia, pues parezcan como únicas, ¿no? Como inamovibles. Parte de lo que yo repito mucho en mi discurso es que la ciencia es un subproducto de la magia. Es decir, la ciencia es cuando se vuelve repetitivo y al mismo tiempo se vuelve aburrido. Es decir, uno más uno es dos, aquí y en China, pero los primeros que descubrieron eso en su momento fue ¡Eureka! ¿Ok? Pero Claro. hoy es aburrido y es repetitivo y no le quita su verdad. O sea, hoy uno más uno sigue siendo dos aquí y en China. Pero la tradición mágica
conocía ciertos procesos. Por ejemplo, el tarot, ¿no? Ujú. Tú me comentabas que has visto el tarot desde el punto de vista de Jung del arquetipo, Ujú. pero el tarot también nos presenta algo que hoy les enseñan en la escuela sin entender realmente, que es el método científico. O sea, el mago es atención. Es atención y viene acompañado de memoria, que esto nos da a saber más. O sea, es el mago que define a dónde va, que es cuando te lo dicen en la escuela, eliges el problema. O sea, atención. Y después viene pues, toda la información al respecto, todo el marco teórico. Entonces, esto nos da razón saber más. Y después viene el proceso creativo, que es la emperatriz. Y después viene la discriminación, que es el verdadero dador de vida, dice el tarot, que es el que toma todas las ideas que se te ocurren o toda esta creatividad y elige las que sí pueden germinar, las que sí tienen futuro. Y después viene la intuición, que es el maestro interno, es esa chispa divina, es el gran descubrimiento que hace el método científico, ¿no? Después viene escuchar la voz superior. Bueno, estos ya son procesos más avanzados. Rara vez de este paso se logra cruzar, Ujú. ¿no? Pero pues, esto está desde antes de que Bacon marcara el método científico como tal. Y ahí Claro. está, los magos lo sabían y lo aplican de una forma diferente. El método científico queda árido y queda difícil de entender para ciertos niveles, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que muchos autores ya más recientemente, que a partir de lo que es la ilustración y esta revolución del pensamiento científico, nos empiezan a mencionar, por ejemplo, desde Nietzsche, Foucault, etcétera, de que finalmente este conocimiento mitológico pues también forma parte de procesos y de construcciones que se van dando pues con procedimientos rigurosos y que el problema que quizá ahora estamos teniendo es que, por ejemplo, menciona Foucault en su libro de las palabras y las cosas, la manera en la que la ciencia se producía antes de esta construcción más moderna de la ciencia, que por ejemplo hablaba de caballos y tenía un estudio anatómico de los caballos, tenía estudios biológicos de los caballos, y también estos libros incluían folclore sobre los caballos, fragmentos mitológicos sobre los caballos, poesía, obras literarias, la manera en la que la gente de la época veía el signo de caballo. Okay. Y eso nos presentaba como una construcción bastante integral del análisis científico del caballo. Eso formaba parte, digamos, de la alquimia. Cuando evoluciona química, se despoja de ese elemento folclórico, de ese elemento mágico, de ese elemento artístico. Y ahora vemos a la química y sus procesos como algo más cuadrado. Al caballo, los libros sobre biología del caballo, tenemos construcciones más específicas, más objetivas. Y lo que nos mencionan estos autores es que se pierde mucho el contexto de cómo pensaba la gente en su época. Claro. Entonces, yo considero muy valioso este tipo de análisis. Por ejemplo, podemos analizar justo estos arquetipos del tarot, porque responden a inquietudes, a necesidades o pensamientos que sin duda, pues incluso hasta son humanos, ¿no? O sea, vemos que son inquietudes o elementos que se siguen aplicando al día de hoy porque pues son propios de la naturaleza humana. Pero al momento en el que se construyen, es interesante saber la forma en la que el pensamiento cultural se podía dar de esa época. Pero se ha perdido por la manera en la que pensamos ahora la ciencia como un pensamiento muy anacrónico, como ahora tenemos la ciencia y antes no la tenían o tenían la ciencia incompleta. Claro. Pero su ciencia en su momento, pues también formaba parte de responder a una necesidad.
la magia ceremonial ha sufrido exactamente lo mismo. Porque ahora el tarot, el 90% del público lo usa para adivinarse el futuro, cuando ese no es el uso. Sí hay un uso específico del tarot adivinatorio, pero es mínimo y es para soportar el trabajo. Por ejemplo, si alguien tiene un desprendimiento astral, que es menos común de lo que la gente imagina, puede hacer un trabajo de adivinación con tarot para confirmar si lo que percibió en el astral es real o no. Ujú. Pero para eso sirve el tarot adivinatorio. No es para adivinarte la fortuna, no es para adivinarte el destino, no es para decirte que si te salen los enamorados tienes problema con tu pareja. Lo mismo le ha pasado a la magia ceremonial como tal, ¿no? Se ha perdido en el camino. Y ahorita, con todo esto que has dicho, es que me brincan, no me brincan, recuerdo muchas ideas, ¿no? La primera es que nos estamos enfrentando a la realidad, pero el mapa nunca es el territorio, ¿no? Lo que hablabas del caballo, ¿no? Y recordé esta idea que hablan de que eh, los 4 sabios que son ciegos y que describen al elefante. Elefante. Me parece muy simplista y muy falta de un conocimiento profundo esta idea de que uno dice que es como una serpiente larga y otro que es un tronco. Cuando alguien realmente se movería por todo, o sea, no se queda nada más sintiendo la pierna, sino, no, mira, también aquí hay más, y empiezas a intentar entender lo que es el caballo completo. Pero siempre, como decía Krosipsky, el mapa no es el territorio. Siempre estamos limitados por el lenguaje, por la palabra, ¿no? También Borges decía en su poema de el nombre de Mapa. rosa, está la rosa y en todo el Nilo, y todo el Nilo en la palabra Nilo. O sea, el lenguaje y lo que pretende el tarot o lo que pretende los libros místicos es utilizar estas palabras para trascender el lenguaje, ¿no? Y ahorita estamos en un mundo de redes donde todo el mundo se queda en el lenguaje, se queda en esa mentira del lenguaje, en esa falsedad de lo que el lector de tarot me dice, ¿no? O la famosa Matrix, hijos de su madre, ¿no? La película se puso mucho de moda y como que creen entender que hay una realidad más allá como la Matrix y pues nada que ver. Sí, que por ejemplo la Matrix está basada en la obra de Baudrillard Ajá. de Simulacra y Simulacro, que justamente habla de lo que dices, ¿no? El desierto de lo real que está fuera del lenguaje, de fuera de la representación. Y lo que tenemos hoy en día con la manera en la que despojamos a la construcción del pensamiento de su materia folclórica, de su materia, le llaman a veces el mitos y el logos, ¿no? De que Ujú. tenemos al pensamiento aislado de su contexto. Y como dices, el tarot pues respondía a una necesidad específica de su momento y de su cultura que se ha ido perdiendo y ahora lo usamos para otras cosas. Pero es importante entender de que la manera también en la que hacemos ciencia hoy en día está sujeta a ese contexto específico. Ujú. Porque también tenemos el problema en donde la ciencia o la manera en la que el discurso de la ciencia se presenta como algo inflexible, como algo absoluto, Ajá. que no es por decir de que pues soy anticientífico, ¿no? O que la ciencia no nos da un mejor aproximamiento a la verdad, o que hay diferentes aproximamientos a la verdad, pero es esta estética científica la que entonces ya estos malos agentes utilizan para embellecer sus disciplinas o sus construcciones protocientíficas, anticientíficas o como le queramos llamar, Ujú. para dar esa apariencia absoluta. Por ejemplo, con el COVID lo vimos como
ciencia siendo hecha en tiempo real Claro. y la gente no entendía por qué las autoridades científicas podían decir algo hoy y contradecirse mañana. Porque generalmente pues ya recibimos la ciencia ya hecha, ¿no? Ya recibimos la ciencia en un paquetito, la recibimos ya de hecho hasta en datos curiosos Ajá. que consumimos en partes, pero no sabemos el proceso. Entonces cuando vemos el proceso en vivo, no entendemos por qué primero teníamos que usar cubrebocas y luego no, y luego sí, y luego lavar los envoltorios y luego que ya no, y luego no. Y esa misma manera en la que se construye la ciencia es lo que también ahora tenemos negacionistas o antivacunas diciendo, ves cómo la ciencia no se puede poner de acuerdo en algo, pero yo mi disciplina pues sí tiene este pensamiento que está más unificado, más elaborado Ujú. y empieza a jalar para su molino. Claro. Que se me hace, pues se me hace bien en cierto punto si la gente disfruta del esoterismo, si la gente disfruta del tarot, si la gente disfruta de este misticismo, pero ya empieza a ser dañino cuando estos agentes empiezan a aprovechar, a atacar otros espacios, a cobrar cantidades exageradas de dinero, a usurpar espacios donde se necesita otro tipo de disciplina, pensando en cómo utilizamos, no sé, grafología para peritaje, ¿no? O sea, ese tipo de aspectos que ya empiezan a ser dañinos para la comunidad. Ciertamente, o el cuidado de la salud. Hablemos del cuidado de la salud, ¿no? Ujú. Aquellos que no le hacen, ni siquiera asisten al médico, pero asisten con el hierbero o con el brujo, ¿no? ¿Cómo se da este pensamiento mágico de hablar de la nueva mexicaneidad como si los saberes antiguos fueran mucho más relevantes que todo el trabajo de la medicina científica que se ha llevado? ¿Por qué? Porque las hierbas no sirven hoy y no servían hace 200 años. O sea, tienen los mismos resultados, pues. Ujú. Pero ciertamente la medicina es lo que nos ha llevado hoy a tener una expectativa de vida de 80 años. Hace 200 años se morían a los 30, si te cayó una infección, se acababa. Hoy, si no vas al médico y te cae una infección y vas con el hierbero, se acaba. Es decir, la ciencia se puede equivocar, que es lo que decíamos ahorita del COVID, y la ciencia se autocorrige. Pero los hierberos se equivocan más veces que el científico, ¿no? Con este tema de utilizar las teorías de Einstein para salirse con la suya de todo, ¿no? Todo es relativo. Y como es relativo es mi verdad, como decía Niulka. Y entonces mi verdad y todo es cuántico, ¿verdad? Es interpretación cuántica. Y todos hablan de la mecánica cuántica para salirse con la suya, ¿no? O sea, ese es el discurso actual, de lo que yo me enfrento con los buitres, ¿no? Con todos estos buitres que te quieren vender el, el, el pacto con Lucifer, ¿no? O sea, ¿cómo, si tú pudieras aterrizarlo, cómo ayudar a aquellos que están buscando una opción, una salida, para poder identificar si el camino es el bueno o no es? Porque Gurdjieff decía que no hay forma de saber si estás en el camino equivocado. Solo tienes que esforzarte por encontrar el camino verdadero. ¿Cómo desde la filosofía o desde la psicología poder aprender a discriminar este discurso? Pues es que yo creo que precisamente es como de las principales virtudes de la ciencia, ¿no? De que también eso debemos como tenerlo muy claro, que sí, como dices, la ciencia no posee la verdad,
pero lo intenta, se aproxima a la búsqueda. Entonces, creo que es precisamente el hecho de que no tenga la verdad lo que la hace poderosa. Porque, como dices, los yerberos, los misticistas que se quedaron con prácticas antiguas, pues se quedaron con su posesión de la verdad, que pues lo que ellos piensan o lo que dicen es que esa verdad ya se poseyó hace 1000 años. Por eso Claro. no hay necesidad de actualizarla. Ujú. Y eso no quiere decir que no podamos aprender de esas prácticas, sino no podamos obtener elementos que sean beneficiosos para la ciencia moderna o que no podamos revisitar elementos o, como decíamos, no podamos recontextualizar esos elementos y decir, bueno, es que quizá esta hierba solucionaba este problema en un 20%, pero también esta hierba es exclusiva de esa región. Entonces esa hierba era el único al que el brujo tenía acceso hace 1000 años, ¿no? Pero finalmente, pues tenemos que estar abiertos a saber de que la ciencia es un funcionamiento flexible, más flexible de lo que nos damos cuenta. También es un esfuerzo colectivo, porque también ahora tenemos estos discursos de que si una persona está en contra de 99 científicos, Ujú. es porque una razón debe tener, o porque es antisistema, o porque no sé, ¿no? Entonces Pero también entender cómo funciona. es curioso porque eso sale de una película. Ujú, O sea, lo mencionan en Guerra Mundial Z, ujú, la teoría del treceavo eh, sabio que iba a estar en contra de todos y le iban a hacer caso. ujú. Sale una película y de pronto se pone de moda, como si fuera eterno y como si fuera Ese pensamiento el como pensamiento. clave. Exacto. Y ahorita recordé la Artemisa. Ujú, No recuerdo el nombre de la médico, pero ella empezó a trabajar con esta planta Artemisa para curar la malaria. Y fue un trabajo de 20 años que le llevó el poder aislar la artemisina, que es el compuesto que cura la malaria. No es nada más la planta y no es nada más, mira, con este ramito te haces un té. No, lo que hace la ciencia médica es identificar el compuesto activo y la dosis, ¿no? Porque ese es el tema entre los hierberos y las farmacéuticas, ¿no? Pero aquí viene otra vez mi verdad, y entonces las farmacéuticas es puro negocio para mantenerte enfermo. A mí no me cuadra esa idea de las farmacéuticas te quieren mantener enfermo. Salvo una que otra que hay por ahí tiene su tema con esto de los medicamentos opioides para el dolor que generaban. adicciones. Algunas son, sí, algunas son terribles, pero en general todas las demás están buscando mejorar la condición de vida. Yo no entiendo por qué las empresas de alimento, eh, las refresqueras, créeme que no quieren matar a sus clientes, a sus consumidores. Y bueno, ahí ya lo que falta mucho es la conciencia de clase y entender de que hay incentivos financieros dentro del capitalismo, pero eso es discusión para otro día. Discusión para otro día, pero te aseguro que la refresquera no quiere quedarse sin clientes. Entonces, el refresco no es malo, el problema es que lo tomas todos los días y lo usas como agua de De uso, uso. ¿no? O sea, el refresco no es malo, comer papitas no es malo. Ujú. No te vas a enfermar por comer papitas. Te puedes enfermar si solo comes papitas, ¿no? Te puedes enfermar si solo tomas refresco. Pero el refresco en sí no tiene ningún elemento que te haga daño, ¿no? Entonces, pero vivimos en la en la era de la hipérbole. Todo es hipérbole, todo es, un estudio de Harvard dice que tomar café produce cáncer. Y otro estudio de Oxford dice que no, que el café es muy bueno. Vivimos en la hipérbole. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado la información que consumes, el alimento que le metes acá arriba. Pero aquí viene
mi tema con la filosofía. Cuando un estudio científico es superado o es refutado por otro estudio científico, el estudio que estaba erróneo o equivocado se anula y se quita. ¿Por qué los argumentos filosóficos no pueden ser anulados de esa forma? Pues muchas veces sí lo son. Finalmente también el canon está muy compuesto como de 10, 15 figuras como paradigmáticas. Uh-huh. Pero finalmente también es muy difícil una obra filosófica o la obra de un autor, porque pues son pensamientos que plantean respuestas a todo. Uh-huh. Y hay muchas obras de un mismo autor que una vez postulado como un pensamiento clave, tratan de aplicar ese pensamiento clave a todas las dimensiones de la vida social o del mundo natural. Y bueno, sí hay unas que se van eliminando, ¿no? O sea, te vas dando cuenta de que pues igual y Hegel nos sirve para un análisis histórico, Uh-huh. pero no nos sirve para el análisis ontológico, no nos sirve para un análisis social o no sirve para hacer psicología. Y sin embargo, el existencialismo pues es muy malo para ejercer políticas funcionales, pero finalmente nos sirve para la reflexión espiritual y para procedimientos psicológicos que están tratando de rescatar, ¿no? O sea, finalmente también sí sucede algo similar en la filosofía, en donde sí vemos que se van eliminando diferentes pensamientos clave, aunque muchos otros se van retomando. Que también se dice, ¿no? De que toda la filosofía es realmente Heráclito y Parménides, que toda la filosofía es realmente Heráclito y Parménides discutiendo a lo largo de 3 siglos, ¿no? También puede ser, o Platón y Aristóteles. Pero finalmente lees mucho de Platón y hay mucho de Platón que ya no. También Aristóteles súper racista, súper misógino. Y también uno debe tener ese criterio, ¿no? Para irse despegando lo que Nietzsche llamaba el ocaso de los ídolos, ¿no? Uh-huh. No casarse con un pensamiento, no casarse con una idea, no casarse con un autor, mucho menos con un autor, porque al final lo que necesitamos son ser más eclécticos en la manera en la que construimos el pensamiento según las necesidades particulares de cada época. Y yo al final siento que son necesidades muy similares, Uh-huh. porque todas parten de raíces humanas que siempre son constantes, y sin embargo hay matices contextuales que sí a veces hace que cierto autor no haya sido como muy útil en una época y empieza a ser retomado en épocas futuras. Okay. Finalmente la filosofía es más cercana a la poesía que a la ciencia, ¿no? Es más, Okay. más como decías, hay una construcción de pensamiento que es científica, que es rigurosa, que es del lenguaje, y hay otra construcción de pensamiento que es más directa, es más humana, es más receptiva. Okay. Entonces los autores quizá no hacen ciencia dura, pero hacen una ciencia espiritual, si lo queremos ver así, Uh-huh. hacen una ciencia artística. Nietzsche la llamaba la ciencia, la Gaia ciencia, o la ciencia gay, porque así se traducía en aquel entonces, hasta que... Gay de alegre, Ajá, por gay favor. de alegre, la ciencia jovial. Jovial, sí. Pero así lo llamaban, ¿no? La filosofía es esta ciencia jovial, es esta ciencia del espíritu, no es una ciencia rigurosa, no es una ciencia natural. Ok. ¿Qué opinas sobre estudiar autores completos? Porque la única manera de trascender tal vez a Platón es estudiándolo completo. Si nada más lees un libro de los que hay por ahí disponibles, si nada más lees uno, te da suficiente información para decir, ¿sirve o no sirve? ¿O Pues, hay que conocer al autor de profundidad? pues sí, creo que es importante, pero
bajo este mismo pensamiento que creo que la construcción de un pensamiento es un trabajo colectivo, eh, también creo que es muy válido la curaduría, ¿no? O sea, también creo que es muy válido que ya hubo alguien que se leyó todo Platón y que te supo decir, mira, nada, ya ahorita lo único que te sirve es esto y esto y esto, ¿no? Lo demás ya lo depuré por ti. Y se me hace muy válido tomar esa aproximación al mundo de la filosofía. Tenemos como cánones muy rigurosos sobre qué autores y qué obras son como... Y ya habrá autores más recientes que te dirá que es necesario pues retornar y rescatar ciertos autores o ciertas obras clave. Eh, a mí, pues ya cuando te enamoras de un autor o cuando te enamoras de una obra y quieres darle más contexto, puedes empezar a leer otras obras, pero también yo creo que es válido, no creo que la filosofía sea un trabajo tan solemne. A veces tenemos como que ese pensamiento de que la filosofía es algo elevado, que puede que sí, ¿no? Pero finalmente es lo que te sirva a ti, Ujú. con lo que te quieras quedar tú, con lo que puedas, a veces es un tema también de disposición, de limitaciones materiales, pero con lo que puedas leer tú y con lo que te guste leer a ti, siento que es completamente válido. El problema es que, pues a veces también ya no leemos autores, leemos eh, eh, gente que habla de la gente, que habla de la gente, que habla de los autores, y eso se empieza a perder un poco del pensamiento, pero también, digo, también sirve, pero a veces también es necesario como regresar y darle Exacto, una porque entonces checada. nos quedamos con la pura oferta de egos, ¿no? O Ujú. sea, todo lo que es eh, los libros actualmente, no recuerdo la frase, es como entrar a un cementerio donde los nombres de las lápidas se han borrado, Ujú. Ok. ¿no? Entonces es mucho de lo que son los libros actuales es la oferta del ego, es lo que yo entendí sobre esto y te lo vendo, nada más, ¿no? Entonces sí es importante aprender a, nada más a distinguir si es un libro de estudio o es un libro de apoyo. Ujú. Eso no quiere decir, a mí me dicen, es que tú hablas mucho de Crowley y defiendes mucho a Crowley y a Paul Foster Case. Son los que me dieron la estructura a mí. Pero no me quedo solo con Crowley y con Paul Foster Case. Todo lo que cae en mis manos sobre magia lo leo. Pero como tengo la estructura, puedo definir si es un libro nuevo de estudio o es un libro nada más que me vende el ego del autor, Ujú. ¿no? Así es como yo veo el estudio. O sea, todo esto sí es estudio. ¿Y a qué me refiero con estudio? Son libros que hay que leer mínimo 3 veces. La primera lectura generalmente es rápida para saber si sí o no. Sí, La sí. segunda ya es más, ya se toman notas, ya se hacen relaciones. Y la tercera se trabaja desde el instinto, leyendo profundamente cada palabra. eh, pero eso no elimina que estoy abierto a leer cualquier otro texto que caiga en mis manos, ¿no? Por eso tengo la biblioteca dividida así, o sea, los libros que dan apoyo a esto, pero mi libro de estudio, o sea, mi trabajo de estudio es eso. Y se han leído mínimo 3 veces cada uno de estos. Todo lo que es ilusionismo también 3 veces cada uno de estos. Y entonces aprende a hacer relaciones, que es otra vez saber más, ¿no? Que es cuando tienes toda la memoria o todo el conocimiento y puedes hacer relaciones, pones atención. Y es lo que hace el científico o el filósofo. De pronto llega una idea nueva o una idea que te hace generar una relación. Y cuando haces relaciones entre todo lo que sabes y lo nuevo que recibes, es cuando sabes más. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta nunca hablar de la verdad. Yo no creo que la ciencia esté buscando la verdad. La ciencia está buscando respuestas. O sea, se plantea una pregunta y responde esa pregunta. Porque conocer la verdad se me hace demasiado... Es como aquellos que buscan a Dios. Ujú. No hay forma de encontrar a Dios. O sea, a mí nunca me ha preguntado si creo en Dios, así que no voy a contestar ahorita. Pero sí puedo decirte un poco lo que dice Crowley de Dios.
Dios es ajeno y Dios son diferentes nombres. Y si lo vemos desde el punto de vista humano, ¿cómo es que Dios permite el abuso infantil? ¿No? Si Dios es todo bueno, entonces me está fallando. ¿Cómo permite el cáncer infantil? ¿No? Entonces Dios, como concepto, la magia ceremonial no busca la verdad de Dios, por ejemplo. Busca respuestas un poco más accesibles, un poco más, que son dificilísimas, pero son más accesibles, que al final es tener conciencia del Dios que está sobre tu cabeza, o del ángel, del santo ángel guardián. Ese es el primer paso, y el segundo es entablar conversación con él. Entonces, no se busca la verdad absoluta, se buscan respuestas, igual que la ciencia. Entonces, dicen que soy muy materialista, la verdad es que no. La verdad es que no. Recordando un poco a Robert Anton Wilson, él dice que lo dice en inglés, what the thinker thinks, the prover proves. O sea, todos adentro de nosotros tenemos un lado que es el que piensa, y él piensa lo que piensa, pero también intenta demostrar lo que quiere demostrar, ¿no? Y también te metes ya en el rollo del sistema de creencias. Por eso es que es muy difícil poner en una mesa a una persona a un científico de carrera, a un filósofo, a un psicólogo, a un esoterista, a un bailarín, porque cada uno de ellos tiene su percepción de su realidad, de su verdad, y no hay forma de que puedan trabajar juntos. ¿Te ha pasado? Sí, yo creo, pues como dices, ¿no? Esta frase de, yo lo tomo desde Lacan, que decía que la ideología es a priori, o que el significado antecede al signo, de que la gente ya tiene una preconcepción de las cosas, eh, y ya lo que busca entonces después es el discurso que lo respalde. Y eso yo creo que hasta cierto punto no nos podemos librar. Siempre es muy importante como que tener esa introspección, como darnos cuenta de quizá cuáles son nuestras necesidades en esta búsqueda de conocimientos. Pero finalmente creo que no nos podemos despojar de estas ideas quizá innatas o quizá muy fundamentales que tenemos, y que tratamos de confirmar conforme lo que consumimos. Por eso hay muchas cosas que nos van a hacer sentido de primera mano y muchas cosas que no. No creo que sea necesariamente malo, pero es muy importante que seamos conscientes de ello, ¿no? Hablando de la ideología, de cómo hoy se convirtió en una palabra que quizá es como mal vista o como enturbecedora, como sucia, de decir, no, la ideología es mala. Yo por eso no tengo ideología, porque la ideología es de la gente que no sabe. Cuando finalmente todos somos objetos de una ideología, todos estamos afianzados, estamos limitados por una ideología. Entonces creo que es importante también ese trabajo de autorreflexión, de darse cuenta de mis necesidades intelectuales, de mis búsquedas intelectuales, de mis necesidades espirituales, mis búsquedas espirituales, para estar conscientes de que también, sí, como dices, no podemos adquirir una verdad absoluta. La ciencia no pretende tenerla, o en el mejor de los casos no debería pretender tenerla, pero es necesario que sepamos entonces qué es lo que encamina nuestra búsqueda por conocimiento. Porque lo que la gente hace, o lo que estos buitres, como dices, es que ya parten desde cierta verdad que ellos quieren vender, como un terraplanista o como un antivacunas, y ya parten creyendo que la Tierra es plana, y ya nada más necesitan ver qué agarran para sostener esa ideología, ese pensamiento. Entonces, finalmente yo creo que es eso, ¿no? De que
seas consciente de qué estás buscando de antemano. Pero es que al final estos terraplanistas se salen con la suya diciendo, a mí demuéstrame que la Tierra es redonda, y hasta que yo no lo vea no te lo voy a creer. Y están eliminando todo lo que se ha hecho para demostrar que la Tierra es redonda, desde el ejercicio de Aristófanes, creo que fue, ¿no? Ujú. Eh, de la sombra, este, pero no hay forma de convencerlos, ni siquiera de platicar con ellos. Porque se parte desde una conclusión. Entonces ya nada más busco. Es como ciencia al revés, ¿no? Partes de la conclusión y buscas la evidencia después. Yo hasta ahorita he dicho que no se pueden contactar con Lucifer en América. Ujú. No solo por mi experiencia propia, que me fui a hacer el ritual correcto y completo a Roma, sino que se sabe que no hay un sigilo para invocar a Lucifer en América. Pero yo dejo la puerta abierta. ¿A qué me refiero? Lo único que le pido yo a estos que dicen que se comunican con Lucifer acá en la Roma y que te hacen el, el, Ritual. el ritual y el pacto a tu favor, yo pido que me respondan tres cosas. ¿Cuál es el sigilo que usaron para invocarlo acá en América? ¿Cómo es Lucifer? ¿Ok? ¿Y a qué huele? ¿Y cuáles son las primeras palabras que salen de su boca cuando se presenta? El que me diga estas tres, que coincide con todo lo que hemos documentado, los que hemos tenido contacto con Lucifer, el que me diga esas tres, yo le hago un video diciendo, este sí se contactó aquí en América, es el ocultista del siglo XXI. Yo no estoy cerrado a la posibilidad. De hecho, me encantaría, sería maravilloso. Yo me ahorraría un viaje a Roma para contactarme. Acá en América te puedes contactar con alguien más, ¿no? Pero entonces de ahí se salen, igual que los terraplanistas, pero esta es mi verdad. Yo creo en Lucifer como, como creo en Dios. Entonces no quiero usar la palabra escéptico, güey, pero nada más es llegar a las mismas conclusiones que llegan los que han hecho el trabajo completo, el ritual completo, el esfuerzo completo. Si me salen con que es mi verdad y a mí se me apareció en mi cama y lo tengo de perrito faldero, solucionándole problemas a todos mis clientes, y además Lucifer no me ha liberado porque ahora tengo que trabajar cada 15 días haciendo pactos para la gente. No, no es congruente. No hay congruencia. Y eso es lo que debes empezar a buscar, creo yo. Y es lo que al final es otro objetivo tanto de la psicología o de la filosofía, es encontrar la congruencia entre lo que se dice, se hace y se piensa, ¿no? Porque sin congruencia no hay forma, Sí. ¿no? ¿De qué me sirve que alguien hable de estoicismo, que se puso de moda? Los estoicos ahora están de moda y, y se la pasan quejándose en redes sociales, ¿no? Entonces, sí, la filosofía te da material, pero busca la congruencia para que encuentres tal vez el camino correcto. Porque al final lo único que te voy a decir de verdad, de todo lo que yo he aprendido, es que al final no puedes hacer nada. Pero ya que hiciste el trabajo de voluntad, puedes ser un poco más tolerante con las personas a tu alrededor y tal vez ser un poquito más bueno con las personas a tu alrededor, tal vez más tolerante. Porque al final no puedes hacer nada. O la matriz de la que hablan es algo de lo que hablaba Gurdjieff, ¿no? O Ouspensky en los 4 estados de vigilia, ¿no? Estás dormido o estás despierto, pero despierto sigues dormido y tienes conciencia de sí o tienes conciencia del universo, ¿no?
Y Gurdjieff le dijo, si tú supieras lo que escribiste, yo sería tu alumno. Pero como no sabes lo que escribiste, tú eres mi alumno. Y eso es, otra vez, congruencia. Las palabras intentando liberarse de las palabras. Y entonces, ya viene la lucha del poder por el conocimiento. La religión primero. No te metas con el universo y con Dios, y con el sol y cómo se mueve la tierra, porque es creación de Dios. Bueno, ya demostraste que la tierra es redonda y que la tierra no es el centro del universo, sino que gira alrededor del sol, y que el sistema solar es parte de una galaxia que está muy a la orillita. Ya me destrozaste ese mito, la religión dice, ¿no? Pero no te metas con el cuerpo. Y la medicina viene a decir otras cosas, bueno, ya te metiste con eso. Y ahora viene, pero no te metas con el alma y con el espíritu y con el cerebro, y llega la psicología y vuelve a desplazar a la religión, ¿no? Pero dentro de la psicología, las escuelas de pensamiento también han sido y se han ido relegando, ¿no? O sea, el psicoanálisis era Dios hace, ¿qué? ¿20 años? ¿30 años? Pues ¿Todavía? depende en qué regiones del mundo. En Argentina tal vez se sostiene, aquí si vas a ciertas partes de la UNAM también todavía, pero sí, no. Justo es el tema, pues como el psicoanálisis también considero yo que está más cerca de ser una filosofía que de ser una medicina cognitiva, pues ha caído en desprestigio, y sobre todo con todas estas versiones que han salido como la programación neurolingüística, que son como maneras de readaptar conceptos de psicoanálisis de una manera muy torpe e incompleta, pues cada vez se ve menos sostenible, pero sí, ahí sigue más o menos el psicoanálisis. Sigue presente, ¿no? Sigue presente y sigue permeando y sigue dándole carnita a aquellos que lo defienden y a aquellos que siguen utilizando eso para justificar algunas cosas, ¿no? Pero bueno, hubo un progreso, ¿no? O sea, es Freud, Jung, Lacan. ¿Alguna vez te involucraste en los trabajos de Wilhelm Reich? Ujú. Sí, sobre todo que Wilhelm Reich ahorita muy vigente, hablando de cómo surge el fascismo en las sociedades con necesidades de psicocognitivas y psicosexuales por figuras paternas punitivas. Muy vigente hoy en día que es que hay muchos tweets diciendo de que Trump es el padre que llega a casa para castigar a sus hijos, ¿no? Es que ya con Recuerdo el mucho cinturón afuera, ¿no? con el cinturón afuera, entonces extraño mucho a Wilhelm Reich. Pero sí, sí, ¿no? Y también mucha gente que cree que Freud ha quedado descontinuado, que de cierta manera sí lo ha sido, también como no está muy familiarizada con la historia de que a lo largo del siglo XX, pues sí surgieron muchas escuelas alternativas a Freud. También estuvieron las escuelas de Melanie Klein, las escuelas incluso de Anna Freud, que de ciertas maneras estuvo también muy peleada con los pensamientos de su papá. Y mucho del psicoanálisis que mantenemos hoy en día, con Lacan, con Zizek, ya está bastante superando lo que es el pensamiento de Freud, que también muchos de sus planteamientos pues no se han podido actualizar o no se han podido sostener. Y ahora tenemos reformulaciones nuevas que pues todo regresa al mismo tema, ¿no? De que necesitamos estar abiertos a estos cambios de estas disciplinas cuando hay elementos que no concuerdan. Finalmente, la construcción de los pensamientos son a partir de necesidades, son a partir de soluciones a problemas que vamos enfrentando.
y lo que dicen es, bueno, si hay planteamientos de Freud que nos sirvieron para curar ciertas enfermedades o para solucionar ciertos problemas en la psicología o ciertos problemas de ciertos pacientes, pues sí, no tenemos problemas en irlo descartando. Y sin embargo, muchos de los pensamientos paradigmáticos de Freud, como el inconsciente, como la proyección, como incluso él llamaba la talking cure, el hecho de que podamos curar síntomas fisiológicos por medio de la charla, fue un pensamiento como muy revolucionario en su época, pues sigue siendo el principio básico de la psicoterapia, ¿no? Entonces, hay que saber agarrar qué El abrir elementos el sirven. espacio a la escucha, ¿no? Por supuesto. O como dice esta canción de Jim Croce de Operator, ¿no? O sea, que nada más se desahoga con la operadora y nunca lo soluciona, Nunca pero nada soluciona más algo. por desahogarse con la operadora, ¿no? Esa canción muy bonita de Jim Croce. Lo que me pareció a mí muy interesante y por eso empecé a leer un poco a Wilhelm Reich es el hecho de que le queman gran parte de su obra y lo meten a la cárcel, ¿no? Y muere misteriosamente en la cárcel. Yo creo que cuando el gobierno llega y quema todo tu material y te mete a la cárcel es porque tenías algo importante que decir. Lo mismo que le pasó a Timothy Leary, ¿no? Con el FBI, que le hicieron algo similar a Wilhelm Reich, ¿no? Timothy Leary también psicólogo, psicoanalista, pero ya con trabajo muy, muy específico con sustancias psicoactivas, ¿no? Pero esta idea de que si el FBI llegó a su casa y le quemó todo su material, es porque algo interesante tenía que decir, ¿no? Algo incómodo. Incómodo, pero interesante. O sea, por eso, las primeras descripciones que oigo de Crowley es moralmente dudoso, intelectualmente impresionante. Y lo de moralmente dudoso me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, yo en la adolescencia reaccionaria, eso suena bien, ¿no? Igual que Marqués de Sade, o sea, hay que ver qué tenían que decir, ¿no? Y qué tenía que decir Wilhelm Reich, ¿no? Hablando sobre todo lo que es la liberación de la energía deliciosa, porque ya ni siquiera podemos decir la palabra, ¿no? Toda la liberación pues del orgasmo, ¿no? Del trabajo con el orgasmo, que es mucho de lo que también trabajó Crowley y lo trabajó también Samael Aun Weor en sus trabajos de gnosis, ¿no? De los gnósticos. Que después los hijos lo malinterpretaron y ya le dieron en la torre, pero el trabajo de poder controlar esa fuerza primordial que es la del orgasmo, ¿no? O la de tener un orgasmo sin eyacular. Y, puta, ya, date gusto tú y imagina todo lo que te estás imaginando, que no tiene nada que ver con la realidad. Cuidado con eso, ¿no? Porque ahora te venden que hago el trabajo con magia deliciosa para que yo te soluciono todos tus problemas con magia deliciosa. ¿No? Pero es la base del psicoanálisis, ¿no? La pulsión, ¿no? La pulsión psicosexual. Y la pulsión de muerte. O sea, todo es miedo a morirse y miedo a no tener satisfacción, creo yo. Y eso es lo que nos lleva a muchos a entrar tal vez por otro camino a lo que es entender el sentido de enfrentarse a la muerte, ¿no? Dice Crowley que el único trabajo del mago es prepararse para ese día. También lo dice Gurdjieff. Y es lo que te enfrenta, por ejemplo, la carta de la muerte. O sea, sabemos que va a llegar, pero ¿cómo vas a llegar tú el día de tu muerte? ¿No? Sí, que eso también lo dice Séneca. ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Le vas a ofrecer una lágrima real? ¿O le vas a ofrecer manos llenas de algo? O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, se pregunta muchas veces, si te murieras mañana, si sabes que mañana es tu último día, ¿harías algo diferente?
pues no lo has hecho nunca en tu vida, no te ha importado, no te ha interesado, porque te va a importar ahora. Y eso es lo que, lo que habla el tarot de la muerte, ¿no? La muerte es necesaria, es importante. Si no hubiera muerte en 3 días, los mares se llenan de peces. Y sería imposible, ¿no? Thanos, la idea de Thanos, ¿no? Es que vi uno de tus videos, porque Ah, platicamos un poquito de tu canal. Porque lo que me llama la atención es que ya los maestros de prepa y los maestros de universidad mandan a sus alumnos a ver tus videos. Y eso me parece muy al interesante, parecer. ¿no? Me parece muy interesante. Vi el video en el que hablas de Thanos, ¿no? Y ¿es Matthews? Ujú, es Malthus. Ujú. Malthus, que hablaba sobre la sobrepoblación mundial. La muerte es necesaria y es parte del proceso, pero no es lo opuesto a la vida, es lo opuesto al nacimiento, ¿no? Entonces, háblanos de tu canal, por favor. Pues sí, pues justo como tuvimos esta charla el día de hoy, pues yo creo que es importante, sobre todo, a veces como que se pierde el prestigio, que digo, de que esta filosofía se vuelve como algo muy solemne, algo muy superior, que solo puede ser obtenido a través de leer al autor en su idioma original y ese tipo de cosas, ¿no? Pero finalmente yo creo que la filosofía se puede encontrar en todos lados y sobre todo, ¿por qué no analizar lo que más consumimos día a día, ¿no? Que es la televisión, que es el cine, que es los videojuegos, la música. Pues finalmente la cultura obedece a ciertas necesidades y ciertas inquietudes espirituales y filosóficas que pues también tienen algo que decir, ¿no? Y se me tacha de sobreanalizador porque puedo hacer un video de filosofía sobre Pau Patrol o lo que sea, ¿no? Pero finalmente yo creo que sí es valioso, que sí necesitamos detenernos y reflexionar qué es lo que consumimos, qué es lo que vemos y qué es ese pensamiento que pues forma parte de nuestra vida, ¿no? Que forma parte de nuestro hábito, de nuestras prácticas cotidianas, de nuestro día a día. Entonces, pues al igual que tú, como estas prácticas místicas también nos hablan de cierto aspecto de la vida humana, yo creo que también lo que producimos hoy en día, que pues es televisión y es cine, pues también es un reflejo de una necesidad muy humana que tenemos el día de hoy. Sigan su canal, está de verdad muy interesante, muy divertido, además, o sea, y te puede dar un poquito de mejor alimento que nada más ver eh, cualquier otro tipo de contenido. De verdad es un canal muy, muy interesante. Me arrancó un par de sonrisas muy genuinas, porque además tiene una manera mu- te lo platica de una manera que lo puedes entender y además te divierte y te entretiene. Entonces su humor me llamó mucho la atención y por eso este, quise invitarte para platicar de estos temas, porque por un lado es la teoría del pastel. Eh, Tú puedes agarrar un pastel, pero no te lo puedes comer todo. Entonces eliges un tema, eliges una rebanada. Y se supone que si estudias todo el tema hasta el extremo, llegas al centro del pastel y puedes entender y puedes hacer relaciones y puedes saber a qué Mm, sabe el resto del pastel. Tiene sus bemoles este tema de la sobreespecialización, porque al final te encuentras buscando el reloj que perdiste aquí abajo del farol, porque es donde tienes luz, pero lo perdí allá donde no alcanzo a ver, pero mejor lo busco acá, ¿no? Hay que tener también cuidado con ese nivel de sobreespecialización. Por eso es que hay que consumir información de todos lados. Y al final, no creerte nada, porque
es solo tu voluntad lo que te va a hacer libre. ¿Y a qué me refiero con libertad? La voluntad es dejar de hacer lo que quieres hacer y hacer lo que no quieres hacer. Y es la única manera de liberarte al final. No es el capricho y salirte con la tuya desde ya. Si sigues siendo esclavo de el videíto y de pasarle con el dedo. Si sigues siendo esclavo de la Coca-Cola, si sigues siendo esclavo de los demás, de reaccionar a lo que más dicen o no dicen o hacen, ¿no? O sea, yo admiro que tengas la energía o la paciencia de pelearte con extraños en Twitter. Yo no me peleo con nadie, ¿no? Yo no, o sea, a mí, hate, venga el hate, cariño, que venga el cariño, no me interesa porque yo no intento convencer a nadie ni voy a defender mis ideas, porque además, si estoy bien consciente, salvo 2 o 3, el resto de las ideas que comparto ni siquiera son mías. Entonces no tengo nada que defender, pero los dirijo hacia la fuente y ya ellos con su trabajo de voluntad al final van a tener resultados similares a los resultados que hemos obtenido todos los que hemos caminado el mismo camino. Y eso es lo único que me parece a mí valioso. Por eso me atrevo a decir, y lo repito, Lucifer no gobierna América. Si te venden un pacto con Lucifer acá en América o vía Zoom, te están viendo la cara. Esa es una verdad que sí te puedo decir ahorita. Y la filosofía busca sus respuestas, busca sus verdades, y la psicología está haciendo descubrimientos muy interesantes. Y antes de irnos, quiero preguntarte, ¿qué opinas de la inteligencia artificial que está tan de moda ahora? Yo digo que no es inteligencia, que nada más es artificial. ¿Por qué? Nada más por el simple tema de que no se puede definir qué es inteligencia. Crowley dice que los demonios de la Goetia son fragmentos de la mente humana. ¿Y qué es la mente? ¿Qué es la mente, señor psicólogo? Pues sigue siendo el tema de debate, la separación mente-cuerpo, aunque las neurociencias traten de consolidarlo como la mente, como lo que está contenido en el cerebro, ¿no? Pero todavía tenemos ahí dudas sobre lo que es la gnosis, lo que es la mente como entidad superior, pero pues sí, o sea, finalmente también la inteligencia artificial pues obedece una necesidad de mercado, son eh, eh, los mismos programas o los mismos algoritmos que se han estado usando en los últimos 10, en los últimos 15 años, pero pues ahora la necesidad es de que estas inteligencias sustituyan trabajos de creación de diferentes empleos, ya no solo los manuales, sino los trabajos intelectuales. Y pues esta tendencia lo llamo yo como charla de inversionista, ¿no? No es que la inteligencia artificial haya surgido de la noche a la mañana como aparece ahorita en las noticias, sino que hoy en día lo tratan de vender de mejor manera a los inversionistas para poder desplazar a estos guionistas que ahora los guiones se hacen con ChatGPT, artistas que ahora las ilustraciones se hacen con estos programas de generación de imágenes, Midjourney, como sea, ¿no? Entonces, finalmente son necesidades de mercado. Volvemos al tema de lo que son los incentivos financieros del capitalismo, pero nuevamente esa es una charla de otro día porque Me parece perfecto. eso da para mucho. Me encantaría que en las próximas charlas que tengamos, que en las próximas, ahora tú dirijas la charla porque esta fue la primera vez que vienes a mi espacio, es la primera vez que platicamos y lo dirigí yo hacia la magia. Me encantaría que en las próximas lo pudiéramos dirigir un poco más hacia los temas y entonces yo participar haciendo las relaciones de lo que es mi tema con lo que tú presentes. Me encantaría Claro que sí. en futuras ocasiones. Y al final, yo lo único que puedo decir es que la inteligencia artificial sigue repitiendo
lo que ya se sabe. La inteligencia artificial no te va a dar información nueva y no te va a hacer relaciones nuevas. Repite con lo que ha sido alimentado el algoritmo. El tema es que si lo usas para presentar una tarea y tu maestro es lo suficientemente inepto para no darse cuenta que fue escrito por inteligencia artificial, entonces tu maestro no sirve para nada. Ese es el tema. Ego tenebris. Y no eres inmune a la propaganda.